hablar sobre una técnica, la técnica del juego de roles. Es una técnica participativa y educativa donde las personas toman un papel y actúan sobre una situación que es imaginaria o real. Las ventajas de esta técnica es que desarrolla la empatía, mejora la comunicación, favorece el trabajo en equipo, tiene el aprendizaje activo y promueve la reflexión. Desventajas de esta técnica sería de que requiere tiempo, tiene el miedo escénico, luego tenemos la dificultad del control de los grupos y la interpretación errónea. ¿Cómo se aplica? Esta técnica se aplica primero se elabora el tema, luego se designa a cada persona cómo va a actuar y demás, ¿no? De qué le va a tocar hacer esto. Luego tenemos el análisis, la reflexión y al final la reflexión sobre este tema. La dramatización, que es una herramienta que facilita el desarrollo integral y la integración social a través de técnicas teatrales y de expresión. Algunas de sus ventajas son el desarrollo de habilidades sociales, que fomenta el trabajo en equipo, la comunicación y la empatía. La expresión emocional, se expresa libremente los pensamientos, las emociones y las ideas. El autoestima, se refuerza la autoestima y la confianza perdiendo el miedo de hablar en público. Algunas de las ventajas son la resistencia y la timidez. Algunos participantes pueden experimentar vergüenza o timidez al momento de su participación. Recursos o espacios. Algunas actividades pueden requerir espacios amplios o recursos que no siempre están disponibles. Horarios. Se puede tener problemas al momento de establecer horarios en el que todos puedan asistir. ¿Cómo se aplica? Se puede aplicar como por ejemplo en juego de roles, role-playing, para practicar habilidades sociales. Teatro social, para la interacción social de grupos y que todos puedan participar. En contenidos de trabajos, por ejemplo, puede ser expresar poemas, poesías o relatos. Las plataformas digitales. Un concepto corto y breve sería, son espacios virtuales que facilitan la comunicación, el intercambio de información y actividades en línea. Las ventajas, tenemos lo que es comunicación rápida y a distancia, tenemos el acceso a la información, el apoyo a la educación y al comercio digital. En desventajas, tenemos el riesgo de adicción o pérdida de la privacidad, la desigualdad en el acceso tecnológico y posiblemente la desinformación. ¿Cómo podemos llegar a aplicarlo? Llegamos a aplicarlo en estas 4 áreas, que es la educación, el comercio, la comunicación y el trabajo. En la educación tenemos lo que es Zoom, Classroom o Google Meet. Ah, en estas aplicaciones medio por videollamadas grupales en donde nos podemos informar, tanto como los estudiantes y los profesores. En el comercio, en donde se pueden vender digitalmente, sin necesidad de estar presentes, tenemos lo que es Amazon y el Mercado Libre. Comunicación, tenemos varias aplicaciones, que es WhatsApp, Facebook, Instagram y otras más. Para el trabajo, tenemos lo que es Teams y Trello. ¿Qué es un folleto? Es un medio impreso o digital que contiene información breve y precisa sobre un tema, producto o servicio o evento. Su objetivo es informar, persuadir o promocionar algo de forma visual y resumida. Suele estar doblado en varias partes, por ejemplo, tríptico o díptico, y usa imágenes, colores y texturas y textos cortos. Ventajas y desventajas del folleto. 1. Son fáciles de distribuir. 2. Se puede repartir en cualquier lugar o enviar por correo. Son económicos en comparación de otros métodos publicitarios. Son visualmente atractivos, captan la atención del público. Permite incluir información resumida, texto, imágenes, horarios, contactos, etc. Ideal para reforzar campañas publicitarias o informativas. Desventajas del folleto. Vida útil corta. Muchas personas lo desechan rápidamente. El método expositivo. El método expositivo es una forma de enseñar en la que el profesor u otra persona explica un tema a los estudiantes de manera clara y organizada, usando principalmente la palabra. También se puede apoyar en recursos visuales. Este es uno de los métodos más antiguos dentro de la educación y se basa en transmitir los conocimientos, conceptos, teorías u otros a través de la exposición, facilitando así la comprensión del contenido. Dentro de las ventajas de este método está la fácil presentación de los conceptos o conocimientos complicados de una manera rápida, eficiente y sencilla para que puedan ser más comprensibles. También puede despertar el interés a través de una exposición llamativa y ahorrar el tiempo en la transmisión de información. También facilita la organización del conocimiento y realiza una síntesis de las ideas. Este método tiene algunas limitaciones, como puede ser que los estudiantes sean pasivos y no participen mucho, además de que si no se maneja un buen tiempo, puede generar distracciones y fatiga. Como un ejemplo puede ser un chef que está dando un programa de cocina y este explica el paso a paso de una receta, es decir, primero ingredientes, luego el procedimiento y así. Es decir, este método se basa
en la explicación de algún tema. Se usa en las clases presenciales o en línea, apoyándose en recursos visuales. Método experimental, que busca aprender o descubrir algo, probando y observando resultados. Se basa en hacer una prueba, ver qué sucede y sacar las propias conclusiones. ¿Y cómo se aplica este método en la educación social? Pues bien, nos dice que se aprende haciendo. Tanto educadores como estudiantes experimentan con actividades, ya sea talleres o programas, para ver cómo reaccionan las personas y analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Una de las ventajas es que nos enseña a aprender de manera práctica, fomenta lo que es el pensamiento crítico y la creatividad. También nos ayuda a comprobar qué métodos realmente funcionan en nuestra realidad. Una de las desventajas de este método es que requiere mucho tiempo y recursos y es difícil controlar los factores sociales como ser la economía, las personas, la organización, pero uno de los más importantes es que no siempre se funciona con todos los grupos. Si obtuvimos un resultado positivo con un grupo, puede que este no sea el caso de los otros grupos, puede que se obtenga un resultado negativo o positivo. Debemos recordar que cada grupo es distinto y no siempre se llegarán a los mismos resultados que queremos llegar. Muy bien, ahora hablaremos sobre una de las estrategias del proceso de aprendizaje y enseñanza, que es el aula invertida. Es una forma muy diferente de enseñar y aprender, donde se cambian los roles tradicionales del aula. En aquí el profesor ya no es el único protagonista que explica todo durante la clase. Aquí los estudiantes aprenden primero fuera del aula, ya sea viendo videos, leyendo materiales o investigando por su propia cuenta. Y luego, dentro del aula, se usa este tiempo para poder practicar, debatir, resolver dudas o aplicar los conocimientos aprendidos. Se invierte ese orden tradicional donde primero se estudia y luego se explica, pero siempre con una participación activa. Una de las ventajas es que esta estrategia permite a cada estudiante que pueda aprender a su propio ritmo, ya sea con los recursos o el método más eficaz para un estudiante. Hace que el tiempo en clase sea más dinámico y participativo y no solamente consista en que el profesor explique un tema y no haya nada de participación por parte de los estudiantes. Fortalece el trabajo en equipo y convierte al estudiante en protagonista de su propio aprendizaje, ya que cada estudiante va aprendiendo a su propio ritmo, a su propio método de poder aprender, ya sea con los recursos que tenga a disposición. También esta estrategia presenta algunos desafíos, como el que no todos los estudiantes van a contar con ya sea internet o algún recurso como dispositivos para poder estudiar en casa. Otra desventaja es que requiere más responsabilidad y compromiso, porque si alguien no revisa el material antes o investiga o tiene ese entusiasmo de querer aprender más antes de conocer el tema, no se va a poder dar de forma clara esta estrategia y les costará seguir el ritmo del grupo en clase. Y por último, el docente necesita planificar bien los contenidos para que todo funcione de manera equilibrada. ¿Cómo se aplica esta estrategia? Pues el profesor es quien prepara materiales previos como videos cortos, lecturas o guías y los comparte obviamente antes de empezar la clase. Después en el aula realizan actividades, prácticas, proyectos, debates, análisis de casos y demás. Y lo más recomendable es que lo vayan relacionando ciertos temas con lo que es la realidad. Así lo aprendido se consolida con la experiencia. Yo les voy a hablar sobre una de las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje, conocida como aprendizaje-servicio. Primero, ¿qué es el aprendizaje-servicio? Es una estrategia educativa del PEA que busca combinar el aprendizaje académico con un servicio solidario a la comunidad. En otras palabras, los estudiantes aprenden mientras ayudan. Se trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula para resolver una necesidad real del entorno. Por ejemplo, si en clases se estudia sobre cuidado del medio ambiente, los estudiantes pueden realizar una campaña de limpieza o reciclaje en su comunidad. De esta forma, aprenden contenidos y valores al mismo tiempo. Ahora, hablemos sobre sus ventajas. El aprendizaje-servicio permite un aprendizaje activo, que es significativo, porque los estudiantes aplican la teoría en situaciones reales. Además, fortalece el trabajo en equipo, la solidaridad y la empatía. Motiva más al estudiante, ya que entiende la utilidad de lo que aprende y se siente parte de un cambio positivo. Y lo más importante, promueve la formación integral porque desarrolla tanto las capacidades intelectuales como las actitudes y los valores. Pero también tiene sus desventajas, como ser que requiere una buena planificación y coordinación entre docentes, estudiantes y comunidad.
A veces puede faltar recursos o tiempo para ejecutar las actividades, y si no se reflexiona al final, el aprendizaje puede quedar superficial. Por eso, el acompañamiento del docente durante todo el proceso es clave. Finalmente, veamos cómo se aplica dentro del PEA. Este proceso se desarrolla en 3 momentos principales, que son la planificación, ejecución y la evaluación. En la planificación, el docente y los estudiantes identifican una necesidad social y organizan las actividades de servicio que están relacionadas con los contenidos de aprendizaje. En la ejecución, los estudiantes realizan estas actividades aplicando lo aprendido en la práctica, mientras que el docente guía y orienta el proceso. Y por último, en la evaluación, se analiza tanto el aprendizaje elaborado como el impacto del servicio, promoviendo la reflexión crítica sobre la experiencia. En conclusión, el aprendizaje-servicio como estrategia del PEA permite que los estudiantes aprendan haciendo, desarrollen valores y se comprometan con su comunidad. Es una forma de aprender con sentido, conectando en el aula con la vida real.